Hola, soy Sofía. El día que mi suegra se llevó el reloj de mi abuela de mi propio escritorio, mi esposo me dijo que yo era la exagerada. En ese momento, mi silencio dejó de ser debilidad y se convirtió en mi única arma. ¿Alguna vez te has sentido tan invisible en tu propia casa que tu única opción fue desaparecer por dentro para poder planear cómo resurgir? Antes de contarte qué fue exactamente lo que encontré en mi oficina que me hizo tomar la decisión más fría de mi vida, déjame un comentario diciéndome desde dónde me estás viendo y suscríbete al canal. Créeme, no querrás perderte lo que sucede cuando una llave que abre todas las puertas de repente no sirve para nada. Mi vida, al menos en apariencia, era perfecta. A mis 26 años vivía en un elegante apartamento en Coral Gables, un refugio de luz y ventanales con vista a los árboles que mi abuela me dejó al morir. Era mi herencia, mi santuario, el único lugar en el mundo que sentía verdaderamente mío. O al menos así debería haber sido. Pero mi esposo, Carlos, y su madre, Elena, nunca lo vieron de esa manera. Para ellos, mi hogar era simplemente una extensión de sus propias vidas, un escenario lujoso del que disfrutaban sin haber contribuido en nada. El problema principal, el origen de toda mi angustia, era un pequeño objeto metálico, la llave de mi apartamento que Carlos le había dado a su madre sin mi consentimiento. Una llave que él usaba como un pasaporte para invadir mi vida sin previo aviso. Elena no era una suegra sutil. Sus visitas no anunciadas eran una constante. Entraba cuando yo no estaba, a veces incluso cuando estaba durmiendo, para mejorar las cosas. Movía los muebles que yo, como diseñadora, había elegido con tanto cuidado. Cambiaba mis cojines por otros de colores estridentes que detestaba. Dejaba notas pasivo-agresivas en la nevera sobre la falta de comida, de verdad, en mi casa. Cada vez que le reclamaba a Carlos, su respuesta era la misma. «Ay, Sofía, no seas exagerada, mi mamá solo quiere ayudar». Pero no era ayuda, era control. Era una forma de anularme, de recordarme que en mi propio hogar su opinión valía más que la mía. Yo me sentía como un fantasma en mi propia vida, observando cómo alguien más borraba mis huellas. En mi oficina, el único espacio que le había suplicado a Carlos que mantuviera como zona prohibida, tenía una pequeña foto de mi abuela. Era una mujer de sonrisa firme y mirada directa, que siempre me decía, «La dignidad no se grita, mija, se defiende con acciones». Junto a la foto, sobre un paño de terciopelo, descansaba su posesión más preciada, que ahora era mía. Un reloj Cartier antiguo, de oro, con la correa de cuero gastada por el tiempo. No era solo un objeto de lujo, era el símbolo de su trabajo, de su independencia. Era el recuerdo tangible de la mujer fuerte que me había criado y que me había enseñado a valorar mi espacio y mi voz. Cada vez que me sentía abrumada por Elena, miraba ese reloj y recordaba quién era y de dónde venía. A veces, en los momentos de calma, dudaba de mi propia percepción. Carlos podía ser increíblemente encantador cuando quería. Había mañanas en las que me traía café a la cama, me besaba la frente y me decía que yo era lo mejor que le había pasado. En esos instantes, la casa se sentía como un hogar de verdad. Veía su sonrisa y pensaba que quizás yo sí estaba exagerando, que el problema era yo por no ser más flexible, por no entender su cultura familiar. Esos momentos de paz eran peligrosos, porque me hacían bajar la guardia, me hacían creer que las cosas podían cambiar. Me hacían olvidar el sonido metálico de la llave de Elena girando en la cerradura sin permiso, un sonido que se había convertido en la banda sonora de mi ansiedad. La semana pasada tuve que hacer un viaje de negocios de 3 días a Nueva York. Era una oportunidad importante para mi carrera como diseñadora gráfica y, sinceramente, una bocanada de aire fresco. La idea de estar a miles de kilómetros de la influencia de Elena me llenaba de una paz que casi había olvidado. Cuando se lo conté a Carlos, forzó una sonrisa. «Qué bien, mi amor, trabaja duro», dijo. Pero sus ojos estaban vacíos. «Mamá puede venir a hacerme compañía para que no me sienta tan solo», añadió casualmente. Sentí un nudo en el estómago, pero asentí en silencio. Discutir era inútil y yo solo quería irme. Necesitaba ese respiro, esa distancia para poder pensar con claridad. Regresé un viernes por la tarde,
agotada pero satisfecha con mi trabajo. Mientras subía en el ascensor, sentía una extraña mezcla de anhelo y pavor. Quería llegar a mi casa, pero temía lo que podría encontrar. Al abrir la puerta, el olor inconfundible del perfume de Elena me golpeó. Era un aroma dulce y pesado que se adhería a todo. El apartamento estaba impecable, pero no a mi manera. Estaba estéril, impersonal. Los libros de mi mesa de centro estaban apilados en un orden geométrico perfecto. Las plantas habían sido movidas a rincones con menos luz y un horrible jarrón de cerámica con flores falsas ocupaba el centro de mi comedor. Respiré hondo, tratando de controlar la ira que empezaba a hervir en mi interior. Dejé las maletas en la entrada y caminé directamente hacia mi oficina. Mi último bastión de paz. El corazón me latía con fuerza. La puerta estaba entreabierta. Al entrar, el aire se me escapó de los pulmones. Estaba irreconocible. Mi escritorio, usualmente un caos creativo de bocetos, muestras de color y notas, estaba completamente despejado. Mis herramientas de trabajo estaban guardadas en cajas nuevas y etiquetadas. Mis libros de diseño estaban ordenados alfabéticamente en la estantería. Era la oficina de una extraña. Mis ojos buscaron frenéticamente la foto de mi abuela y, junto a ella, el pequeño paño de terciopelo. La foto estaba allí, pero el paño estaba vacío. El reloj Cartier de mi abuela había desaparecido. Corrí a la sala, donde Carlos estaba viendo la televisión como si nada. «Carlos, ¿dónde está el reloj de mi abuela?», le pregunté, con la voz temblando de pánico y rabia. Él ni siquiera me miró. «Ah, eso. Mamá se lo llevó. Dijo que un objeto tan valioso no podía estar tirado en tu escritorio, que eras muy descuidada y podías perderlo. Lo guardó en su caja fuerte para mantenerlo a salvo». Me quedé paralizada, sin poder creer lo que oía. «Ese reloj estaba en mi oficina, en mi casa. Ella no tenía derecho», grité, sintiendo las lágrimas quemarme los ojos. Carlos finalmente se giró, con una expresión de fastidio. «¿Puedes dejar de exagerar, Sofía? Solo intentaba ayudar. Deberías agradecérselo». En ese preciso instante, algo dentro de mí se rompió y a la vez se solidificó. El dolor dio paso a una calma helada. No dije una palabra más. Simplemente asentí, me di la vuelta y caminé de regreso a mi profanada oficina. La guerra no se declararía con gritos, sino con silencio. En esa oficina profanada, sentada en una silla que ya no sentía mía, el mundo se detuvo. El eco de las palabras de Carlos, «deja de exagerar», rebotaba en las paredes de mi mente, despojando de color todo a mi alrededor. Ya no había lágrimas. El shock se había transformado en una claridad tan afilada y fría como un trozo de hielo. Miré la foto de mi abuela, su sonrisa firme pareciendo decirme que ya era suficiente. Ella nunca habría tolerado esto. Nunca habría permitido que le robaran no solo un objeto, sino un pedazo de su historia, de su dignidad. En ese momento entendí que el silencio que Carlos y Elena confundían con debilidad era, en realidad, el suelo fértil donde mi plan comenzaría a crecer. No iba a pelear en su terreno, con sus gritos y sus manipulaciones. Iba a usar las herramientas que mi abuela me había enseñado: la inteligencia, la paciencia y la ley. Esa noche no dormí en nuestra cama. Me quedé en el sofá de mi oficina, envuelta en una manta, como una guardiana de un territorio ya conquistado. Podía oír a Carlos moverse por el apartamento, suspirando con impaciencia, probablemente molesto por mi drama. En un momento abrió la puerta de la oficina y me vio allí, despierta, mirándolo fijamente en la oscuridad. «¿Vas a seguir con esto, Sofía? Es solo un reloj», susurró, su voz cargada de un cansancio que me resultó insultante. No le respondí. Simplemente mantuve mi mirada y por primera vez vi una pizca de incertidumbre en sus ojos. No entendía mi silencio, y esa falta de comprensión era mi primera pequeña victoria. Se dio la vuelta y cerró la puerta, dejándome en mi fortaleza improvisada, donde cada minuto de vigilia era un ladrillo más en el muro que estaba construyendo a mi alrededor. A la mañana siguiente, intentó actuar como si nada hubiera pasado. Me trajo una taza de café, su gesto habitual para borrar cualquier conflicto. «Buenos días, mi amor», dijo con una sonrisa forzada. Lo miré
Miré la taza y no la acepté. No tengo hambre, fue todo lo que dije. Su sonrisa se desvaneció. Sofía, por favor, no hagas esto más grande de lo que es. Mamá te quiere, solo es protectora. La palabra protectora sonó tan absurda que casi me río. ¿Protectora de qué? ¿De mi propia herencia? ¿En mi propia casa? Cada palabra que salía de su boca solo confirmaba lo que ya sabía. Para él, yo era una invitada en una vida que compartía con su madre. Mi hogar no era mi refugio, era el escenario de ellos, y yo simplemente tenía un papel secundario y sin voz. Más tarde ese día, mientras Carlos estaba en el gimnasio, mi teléfono sonó. Era Elena, no para disculparse por supuesto, sino para justificar su invasión. Sofía, querida, espero que entiendas que lo hice por tu bien, comenzó, su voz melosa y condescendiente. Ese reloj es una antigüedad muy fina. Lo llevé a mi joyero de confianza en Bal Harbour para que lo limpien y lo tasen. Cuando tengamos el certificado, lo guardaré en mi caja fuerte. Así estarás más tranquila sabiendo que estás seguro. Cada palabra era una daga. No solo había robado mi propiedad, sino que ahora estaba tomando decisiones financieras sobre ella, asumiendo un control que nadie le había otorgado. Estaba tratando mi herencia como si fuera un activo familiar del que ella era la administradora. La audacia de su acción me dejó sin aliento, pero me obligué a mantener la calma. Gracias por tu preocupación, Elena, dije con una voz plana antes de colgar. En cuanto colgué, mi corazón latía con una furia helada. La mención de un joyero y una tasación encendió una nueva alarma. Esto ya no era solo una falta de respeto, era un intento de apropiación. Caminé hacia mi estantería, saqué un viejo álbum de fotos que había pertenecido a mi abuela y busqué entre las páginas. Allí estaba, una foto de ella usando el reloj en su graduación, y detrás, con su elegante caligrafía, había escrito la fecha, el modelo y el número de serie. Junto a la foto, había guardado el recibo original de la compra en Cartier. Eran pruebas tangibles de propiedad que iban más allá de lo sentimental. Tomé una foto de todo con mi teléfono y sentí una oleada de poder. Ya no era solo mi palabra contra la de ellos. Tenía documentos. Mi siguiente paso fue discreto pero decisivo. Busqué en Internet abogados especializados en disputas de propiedad y herencia en Miami. Encontré una firma con excelentes reseñas, dirigida por una mujer llamada Isabella Rossi, conocida por su enfoque implacable. Hice la llamada desde el balcón, asegurándome de que nadie pudiera oírme. Le expliqué la situación de la manera más objetiva posible. La invasión constante, la llave no autorizada, el robo del reloj y la reciente admisión de Elena de que lo tenía en su poder para tasarlo. La abogada escuchó pacientemente y cuando terminé, su respuesta fue simple y directa. Señora, lo que su suegra ha hecho es ilegal, y la complicidad de su esposo es una grave violación de la confianza matrimonial. Tenemos un caso muy sólido. Por primera vez en meses, sentí que alguien me veía y me creía. Los días siguientes fueron un tenso juego de apariencias. Carlos y Elena parecían haber decidido que mi silencio significaba que estaba superando el incidente. De hecho, Elena tuvo el descaro de organizar una cena familiar en mi apartamento para el fin de semana. Será bueno para ti distraerte, Sofía. Invité a los tíos y primos, anunció Carlos, como si me estuviera haciendo un favor. No protesté. En cambio, observé. Observé cómo Elena dirigía a Carlos para mover mis muebles y crear un mejor flujo para los invitados. La vi en mi cocina, usando mis ollas y sartenes, criticando mis especias. Me senté en mi propio sofá, una extraña en mi fiesta, mientras ellos recibían los elogios por su hermoso hogar en Coral Gables. Cada cumplido que recibían era como echar sal en mi herida, pero también endurecía mi determinación. Durante esa cena me escapé a mi oficina por un momento. Necesitaba respirar. Mis ojos se posaron en el espacio vacío donde solía estar el reloj. Recordé a mi abuela sentada en ese mismo escritorio, pagando sus cuentas, escribiendo cartas, dirigiendo su vida desde ese pequeño rincón del mundo. Me había dejado el apartamento no solo como un activo financiero, sino como un símbolo de independencia.
un lugar donde ninguna mujer tendría que pedir permiso para ser ella misma, y yo había permitido que se convirtiera en todo lo contrario. La vergüenza y la rabia se mezclaron dentro de mí, pero no me permití llorar. En cambio, toqué la foto de mi abuela y le hice una promesa silenciosa. Iba a recuperar su legado. Iba a recuperar mi hogar. Carlos interpretó mi retraimiento como una depresión. Una noche se sentó a mi lado en la cama y me tomó la mano. He estado pensando, dijo suavemente. Quizás necesitamos unas vacaciones. ¿Qué te parece un viaje a las Bahamas? Sol, playa. Nos ayudaría a reconectar. Su solución era tan superficial, tan desconectada de la raíz del problema, que me confirmó que no había nada que salvar. No quería reconectar con él, quería desconectarme de la red de control que él y su madre habían tejido a mi alrededor. Asentí vagamente, dándole la respuesta que quería oír, mientras en mi mente repasaba los correos electrónicos que había intercambiado con mi abogada. El plan estaba en marcha. El viaje que yo estaba planeando era muy diferente al suyo, y era un viaje de ida. El punto de inflexión llegó 2 días después. Siguiendo las instrucciones de la abogada Rossi, fui al banco y abrí mi caja de seguridad, donde mi abuela guardaba todos sus documentos importantes. Allí estaba, la escritura original del apartamento, clara y concisa, con un único nombre como propietaria: Sofía Morales. Sostener ese documento en mis manos fue una experiencia casi religiosa. Era mi armadura, mi escudo, la prueba irrefutable de que mi casa era mía y solo mía. Hice varias copias notariadas, una para mi abogada, una para mí y una más que guardé en un sobre grande y manila. Ese sobre se convirtió en el centro de mi universo. Era el arma que había estado forjando en silencio, y sabía que pronto llegaría el momento de usarla. La última gota de veneno llegó en forma de mensaje de texto. Era de Elena. Me envió una foto. En ella, su muñeca, adornada con varias pulseras de oro, lucía el reloj Cartier de mi abuela. La correa de cuero gastada contrastaba grotescamente con sus joyas ostentosas. Debajo de la foto, un simple mensaje. «¿A que se ve precioso, querida? Ahora sí está bien cuidado». La desfachatez, la crueldad de ese gesto, borró cualquier atisbo de duda que pudiera haber albergado. No era una suegra sobreprotectora. Era una ladrona. Una mujer que disfrutaba humillándome y despojándome de lo que era mío. Guardé la foto como evidencia. Era el clavo final en el ataúd de mi matrimonio y de cualquier relación con esa familia. La guerra silenciosa estaba a punto de terminar, y yo estaba lista para la batalla final. La imagen que Elena me envió por mensaje de texto no era una simple provocación, era una declaración de propiedad, una firma en el acto de mi humillación. Miré la foto de su muñeca enjollada, profanando el reloj de mi abuela, y sentí que una capa de hielo se formaba sobre mi corazón. Guardé la imagen en una carpeta segura en mi teléfono, etiquetada simplemente como Prueba A. Carlos me encontró minutos después, mirando la pantalla con una expresión que él, en su infinita simpleza, confundió con derrota. Se acercó, puso una mano en mi hombro y dijo con un tono condescendiente: «Sé que estás triste, amor, pero mamá lo está cuidando. Ya verás que todo estará bien». No le respondí, simplemente apagué el teléfono y me levanté. Dejándolo solo con su mano suspendida en el aire, mi silencio, una pared de cristal que ya no podía atravesar. La distancia entre nosotros en ese momento no era de metros, sino de universos. Intentando recuperar una normalidad que ya no existía, Carlos propuso una cena en un restaurante de lujo en Brickell, uno de esos lugares con vistas panorámicas y precios exorbitantes que a él le encantaba frecuentar, especialmente porque sabía que mi tarjeta de crédito cubriría la cuenta. «Como en los viejos tiempos», sugirió, con una sonrisa que no le llegaba a los ojos. Acepté con una calma que lo descolocó. Para él, mi aceptación era una señal de que la tormenta estaba pasando, de que su táctica de esperar a que me cansara estaba funcionando. Para mí era una oportunidad, una última cena para observar al hombre con el que me había casado, para confirmar que la persona que yo amaba, si es que alguna vez existió, había sido completamente devorada por la codicia y la influencia de su madre. Me vestí con esmero,
Elegí mis mejores joyas y me preparé para actuar en el último acto de nuestra farsa matrimonial. Durante la cena, entre platos de alta cocina y copas de vino caro, Carlos se dedicó a pintar un futuro idílico. Habló de un viaje a la Toscana, de ampliar mi estudio de diseño, incluso mencionó la posibilidad de comprar una casa de vacaciones en Los Keys. Con tu talento y mis contactos, Sofía, el cielo es el límite, dijo, levantando su copa en un brindis por nuestro futuro. Escuché cada palabra, cada plan construido sobre la base de mi herencia, de mi trabajo, de mi vida. Asentí, sonreí en los momentos adecuados y dejé que se embriagara con sus propias fantasías. No veía a una esposa a su lado, veía un activo financiero, una cuenta bancaria con un corazón que latía. Esa noche, mientras él hablaba de construir un imperio juntos, yo estaba demoliendo silenciosamente los cimientos de nuestro matrimonio, ladrillo por ladrillo. La confirmación final de mis sospechas llegó 2 días después, en una tarde gris y húmeda de Miami. Yo estaba en mi oficina, supuestamente trabajando, pero en realidad estaba revisando los correos electrónicos de mi abogada. Escuché a Carlos hablando por teléfono en la sala de estar, su voz un murmullo bajo y confidencial. Creyendo que yo estaba con los auriculares puestos, no se preocupó por bajar la voz. Me deslicé silenciosamente fuera de mi silla y me paré en el pasillo, oculta por la sombra de la pared. Hablaba con Elena. Sus risas ocasionales eran como pequeños pinchazos de aguja en mi piel. La conversación era casual al principio, quejas sobre el tráfico, chismes sobre un primo lejano. Pero entonces el tono cambió. Se volvió serio, conspirador. Y fue entonces cuando escuché las palabras que sellarían su destino. No, mamá, no te preocupes, ella ya casi lo supera, dijo Carlos con una confianza arrogante. Está triste, pero se le pasará. Es Sofía, siempre es demasiado sensible. ¿Sobre el reloj? Sí, hablé con tu joyero. El tasador dijo que vale una fortuna. ¿Una verdadera pieza de colección? Hizo una pausa, y pude imaginar a Elena al otro lado de la línea, absorbiendo la información con avidez. Con eso y el valor del apartamento, nuestro futuro está asegurado. Solo hay que tener un poco más de paciencia con ella. En unos meses ni se acordará. La frase, nuestro futuro está asegurado, resonó en el pasillo, despojando al aire de todo el oxígeno. No era una invasión por ignorancia o falta de respeto. Era un plan, un complot frío y calculado para apropiarse de mi patrimonio, usando mi amor y mi paciencia como herramientas para su propio beneficio. Me retiré a mi oficina antes de que pudiera descubrirme, moviéndome como un fantasma. La rabia que sentí no era caliente y explosiva, sino fría y pesada, como un bloque de plomo en mi estómago. Ya no había dudas, ni un ápice de compasión por el hombre que estaba en mi sala. Saqué mi laptop y le escribí un correo electrónico detallado a mi abogada, Isabella Rossi, transcribiendo palabra por palabra lo que acababa de oír. La respuesta llegó en menos de 10 minutos, concisa y letal. Sofía, esto es más de lo que esperábamos. Esto no es solo una disputa familiar, es evidencia de una posible intención de fraude. Fortalece nuestro caso exponencialmente. Por favor, procede con el plan que discutimos para mañana por la noche. Estoy preparando la notificación formal. No flaquees ahora. Su mensaje fue como un soplo de viento en las velas de mi determinación. El plan estaba en marcha. A la mañana siguiente, un mensajero entregó un paquete de tamaño mediano. Carlos lo recibió en la puerta, con el ceño fruncido al leer la etiqueta. Es de una ferretería de alta seguridad en Kendall, me dijo, entregándome la caja con curiosidad. ¿Qué pediste? Tomé la caja, sintiendo el peso sólido de su contenido. Solo unas cosas para reforzar la seguridad de la oficina. Con el equipo nuevo que compré, prefiero ser precavida. Mentí con una facilidad que me sorprendió a mí misma. Él se encogió de hombros, perdiendo el interés al instante. Dentro de la caja, anidadas en espuma protectora, estaban las cerraduras Medeco de grado comercial. Las más seguras del mercado. Las miré, no como simples piezas de metal, sino como las llaves de mi futura libertad. Eran el primer paso tangible para sellar mis fronteras y reclamar mi territorio. La oportunidad perfecta se presentó esa misma tarde.
Carlos entró en la habitación donde yo estaba fingiendo leer y anunció que iba a pasar la noche en casa de su madre. Mamá no se siente muy bien, tiene una de sus migrañas. Voy a quedarme a cuidarla, dijo, evitando mi mirada. La excusa era tan pobre y transparente que casi me reí. Sabía perfectamente que iba a celebrar con su madre su supuesta victoria, a planificar cómo manejarían su futuro asegurado. Forcé una expresión de preocupación. Claro, mi amor. Dale mis saludos y espero que se mejore pronto, respondí, mi voz suave como la seda. En el momento en que la puerta principal se cerró tras él, una sensación de alivio y poder me invadió. El apartamento, por primera vez en mucho tiempo, era completamente mío. La cuenta regresiva había comenzado. No perdí ni un segundo. Mi primera llamada fue al cerrajero de 24 horas que la abogada Rossi me había recomendado, un profesional conocido por su discreción y eficiencia. Llegó en menos de una hora. Mientras él trabajaba, yo me movía por el apartamento como una general inspeccionando su campo de batalla. Le indiqué que cambiara no solo la cerradura principal, sino también la de la puerta de servicio y la del acceso al balcón. Observé cómo retiraba los viejos mecanismos, los símbolos de mi vulnerabilidad, y los reemplazaba con acero reforzado. El sonido de los nuevos cerrojos encajando en su lugar, firmes y definitivos, fue la sinfonía de mi emancipación. Cada clic era un eslabón roto de la cadena que me había atado a Carlos y a Elena. Le pagué en efectivo y lo vi marcharse, dejando tras de sí una fortaleza impenetrable. Con la casa asegurada, mi último acto de preparación fue colocar el sobre manila que mi abogada me había enviado en la pequeña mesa del vestíbulo. Era grueso y pesado, cargado con el poder de la ley y la verdad. Dentro estaban las copias notariadas de la escritura del apartamento, la carta de cese y desista para Elena y la demanda formal para la devolución inmediata del reloj de mi abuela. Caminé descalza por el mármol frío de mi sala, sintiendo el silencio no como un vacío, sino como una presencia tranquilizadora. Me detuve frente a la foto de mi abuela en la oficina, ahora segura. Acaricié el cristal y le susurré a su imagen sonriente. Ya casi. Abuela, mañana recuperamos lo que es nuestro. Sabía que el amanecer traería gritos y furia, pero por primera vez en años no tenía miedo. Estaba lista. Yo era la tormenta que se avecinaba. Pasé las siguientes horas en un estado de vigilia casi febril, recorriendo cada rincón de mi apartamento como si lo estuviera viendo por primera vez. Cada objeto, cada mueble, cada rayo de luz que se filtraba por las ventanas parecía reafirmar mi decisión. Toqué la suave tela del sofá que Elena había criticado. Reorganicé los libros en mi mesa de centro según mi propio desorden ordenado y devolví las plantas a sus lugares originales, donde recibían la luz del sol que tanto amaban. No era solo un acto de limpieza, era un ritual de purificación, una ceremonia para exorcizar la presencia de Elena de mi hogar. Por primera vez en años el aire se sentía ligero, respirable. El silencio ya no era opresivo, sino un manto de paz que yo misma había tejido. Estaba reclamando no solo el espacio físico, sino también el espacio mental que me habían robado. Mi atención volvía una y otra vez a la mesa del vestíbulo, donde reposaba el sobre manila. Era un objeto tan simple, tan mundano, pero contenía el peso de mi futuro. Lo miré durante largos minutos pensando en cómo algo tan frágil como el papel podía ser más fuerte que años de manipulación emocional y abuso psicológico. Dentro de ese sobre no solo había documentos legales, estaba mi voz, mi dignidad y la promesa que le había hecho a mi abuela. Era mi declaración de independencia, escrita en el lenguaje formal y frío de la ley. El único lenguaje que Carlos y Elena entenderían. Ya no habría más súplicas, ni lágrimas, ni discusiones inútiles. A partir de ahora, hablarían con mi abogada. El sobre era un punto final, una frontera inquebrantable que estaba a punto de trazar. Esa noche, preparé mi cama con sábanas limpias y frescas, pero no me acosté. En cambio, me senté en el sillón de la sala con una taza de té, observando las luces de la ciudad parpadear a lo lejos. La soledad no me pesaba, por el contrario, me sentía más acompañada que nunca por la fuerza de mi propia convicción. Repasé mentalmente cada paso del plan con la abogada Rossi.
cada posible reacción de Carlos, cada grito de Elena. Estaba preparada para todo. La mujer que se había derrumbado en su oficina hacía unos días había desaparecido, reemplazada por alguien que había encontrado su columna vertebral de acero. Sabía que la mañana traería una confrontación fea y ruidosa, pero el miedo que antes me paralizaba se había transformado en una anticipación casi serena. Estaba lista para enfrentar la tormenta porque, por primera vez, yo era la tormenta. Alrededor de la medianoche, mi teléfono vibró sobre la mesa. Era un mensaje de Carlos. Mamá por fin se durmió. Fue un día largo. Llego temprano en la mañana para que desayunemos juntos y hablemos. Te amo. La hipocresía de esas dos últimas palabras me golpeó con la fuerza de una bofetada. ¿Amor? Él no sabía lo que era el amor. Su amor era conveniencia, era comodidad, era el acceso sin restricciones a mi vida y a mi herencia. No respondí. Dejé el teléfono boca abajo, cortando ese último y débil hilo de comunicación. Su mensaje solo sirvió para cimentar mi resolución. El hablaremos que él imaginaba, una conversación donde él me calmaría con promesas vacías, nunca sucedería. La única comunicación que recibiría de mí estaba sellada dentro de ese sobre en el vestíbulo. Decidí usar el resto de la noche para borrar sistemáticamente la presencia de Carlos del apartamento. No fue un acto impulsivo de rabia, sino una tarea metódica y tranquila. Empecé por el baño, guardando su cepillo de dientes, su loción de afeitar y sus productos para el cabello en una caja. Luego pasé al armario, doblando cuidadosamente su ropa y apilándola en maletas que él rara vez usaba. Cada camisa doblada, cada par de zapatos colocado en la maleta, se sentía como un paso más hacia mi liberación. No estaba destruyendo nuestros recuerdos, simplemente los estaba empaquetando, archivando un capítulo de mi vida que había llegado a su fin. Mientras trabajaba, me di cuenta de que muy pocas cosas en esa casa eran realmente suyas. Él solo era un ocupante, un invitado de largo plazo en un hogar que nunca había ayudado a construir. Con las maletas de Carlos alineadas discretamente junto a la puerta, me dirigí a mi oficina, ahora mi santuario recuperado. Me senté en mi escritorio y encendí la pequeña lámpara. La foto de mi abuela me sonreía y sentí su aprobación en el silencio de la habitación. Abrí mi computadora portátil y comencé a trabajar en un nuevo proyecto de diseño, uno que había estado posponiendo. Las ideas fluyeron con una facilidad que no había sentido en meses. Mi creatividad, sofocada durante tanto tiempo por la ansiedad y la opresión, volvía a despertar. Fue en ese momento que comprendí la magnitud de lo que estaba recuperando. No era solo un apartamento o un reloj. Era mi capacidad de crear, de soñar, de ser yo misma sin tener que pedir permiso ni disculpas. Estaba recuperando mi alma. Las horas pasaron volando. No me di cuenta del tiempo hasta que vi los primeros tonos pálidos del amanecer tiñendo el cielo de Miami. Guardé mi trabajo y apagué la computadora. Una calma profunda se había asentado en mí. Me preparé una taza de café, solo una, y me senté junto a la ventana a esperar. Escuché los sonidos de la ciudad despertando, el lejano murmullo del tráfico, el canto de los primeros pájaros. Cada sonido era nítido, claro, como si mis sentidos se hubieran agudizado. Ya no había niebla en mi mente. Sabía exactamente quién era, qué quería y qué no estaba dispuesta a tolerar nunca más. El sol comenzó a elevarse sobre los edificios, inundando mi sala de estar con una luz dorada y esperanzadora. Justo antes de las 5 de la mañana, escuché el sonido inconfundible del ascensor deteniéndose en mi piso. Mi corazón dio un solo latido fuerte y luego se calmó. Me levanté del sillón, dejando mi taza de café a medio beber sobre la mesa. Caminé lentamente hacia la puerta principal, mi postura erguida, mis manos firmes a los costados. No me escondí. No esperé en otra habitación. Me paré justo detrás de la puerta, en silencio, como la dueña de la casa que soy. Escuché sus voces en el pasillo, la de Carlos tratando de calmar a una Elena que ya se quejaba de algo. Eran los sonidos de mi pasado, a punto de chocar contra el muro de mi futuro. Oí el tintineo metálico de un llavero. Luego, el sonido familiar, el que tantas veces me había hecho encogerme de miedo y resentimiento.
el de la llave de Elena deslizándose en la cerradura. Esperé, conteniendo la respiración, no por miedo, sino por la anticipación del momento en que su poder se desvanecería. Hubo un clic, un raspado metálico y luego... nada. Silencio. Escuché un gruñido de frustración. El sonido se repitió, esta vez más fuerte, más agresivo. El metal raspando contra el metal, una llave inútil tratando de forzar una entrada que ya no le pertenecía. El sonido de su impotencia era la música más dulce que había oído en años. Entonces, la calma se rompió. ¡Carlos! ¡Esta porquería no funciona!, gritó Elena, su voz aguda y estridente resonando en el pasillo. Sofía debe haber dañado la cerradura. Te dije que era una descuidada. Segundos después, los golpes comenzaron a llover sobre mi puerta. Puñetazos sordos y furiosos, acompañados por la voz de Carlos, ya no calmada, sino llena de una ira que nunca me había mostrado directamente. ¡Sofía! ¡Abre esta puerta ahora mismo! ¿Qué demonios hiciste? Me quedé inmóvil, dejando que su furia se estrellara contra la sólida madera de mi puerta y las nuevas cerraduras de acero. No sentí miedo, solo una fría y distante lástima. No entendían nada. La puerta no estaba dañada, estaba, por fin, reparada. Los golpes en la puerta eran un estruendo primitivo, una percusión de rabia que parecía hacer vibrar las paredes de mi recién recuperada fortaleza. La voz de Carlos, distorsionada por la furia y la madera, era un torrente de acusaciones y amenazas. «Sofía, abre la maldita puerta. Te juro que la voy a echar abajo». A su lado, el chillido de Elena era como el de un ave de rapiña, una serie de insultos sobre mi ingratitud y mi locura. Escuché la puerta de un vecino abrirse y cerrarse con cautela. El espectáculo estaba atrayendo público, lo cual, irónicamente, jugaba a mi favor. No me moví. Dejé que su ira se consumiera contra la barrera de acero y madera que había erigido. Cada golpe era la confirmación de que había hecho lo correcto. Estaban intentando entrar por la fuerza a un lugar que ya no les pertenecía, y su violencia solo exponía la verdadera naturaleza de su carácter. Con una calma que sentía nacer desde lo más profundo de mi ser, caminé hacia la puerta. Mis pasos eran deliberados, silenciosos sobre el frío mármol. No corrí, no grité. Mi corazón latía con un ritmo firme y constante, no con el galope del miedo, sino con la cadencia de la certeza. Esperé una breve pausa en sus ataques, un momento en que Carlos tomó aire para gritar de nuevo. En ese instante de quietud, giré el pestillo de la nueva cerradura. El mecanismo se movió con un sonido pesado y metálico, un clic sólido y definitivo que pareció absorber todo el ruido del pasillo. Era el sonido de una decisión irrevocable. Tomé el pomo de la puerta, mi mano no temblaba. Me preparé para enfrentar no solo a mi esposo y a su madre, sino a toda una vida de haberme sentido pequeña e insignificante. Estaba a punto de demostrarles y a mí misma de qué estaba hecha realmente. Abrí la puerta solo unos centímetros, lo suficiente para que mi cuerpo bloqueara el paso. La escena en el pasillo era exactamente como la había imaginado. Carlos estaba con el puño en alto, listo para golpear de nuevo, su rostro congestionado de furia, con las venas marcadas en su cuello. Elena estaba a su lado, con el maquillaje ligeramente corrido por el sudor y la agitación, su boca abierta en una mueca de indignación. El pasillo, usualmente un espacio tranquilo y elegante de nuestro edificio en Coral Gables, se había convertido en el escenario de su histeria. Al verme, ambos se quedaron en silencio por un segundo, la sorpresa paralizando su rabia. Me miraron como si vieran a un fantasma, a una versión de mí que no reconocían. Ya no era la esposa dócil y asustada, era una guardiana en el umbral de su territorio. Carlos fue el primero en reaccionar, su sorpresa transformándose de nuevo en una ira ciega. —¿Pero qué demonios te pasa? ¿Estás loca? ¿Cambiaste las cerraduras sin decirme nada? —espetó, su voz un gruñido bajo y amenazante. Dio un paso adelante, intentando usar su corpulencia para intimidarme y forzar la puerta, un movimiento que había funcionado tantas veces en nuestras discusiones. Pero esta vez no retrocedí. Me mantuve firme, mi pie anclado al suelo,
mi cuerpo una barrera infranqueable. Nuestros ojos se encontraron y en los suyos vi la furia de un hombre al que le han negado algo que consideraba suyo por derecho. En los míos, él debió ver algo completamente nuevo, una indiferencia helada, una ausencia total de miedo que lo desarmó por completo. El hombre que creía conocerme se encontró frente a una extraña. Mi silencio pareció enfurecerlo aún más. Era un lenguaje que no entendía, una táctica para la que no tenía defensa. Estaba acostumbrado a mis lágrimas, a mis súplicas, a mis argumentos que él podía fácilmente desestimar como exageraciones. Pero este silencio, esta calma inquebrantable, lo estaba volviendo loco. Elena, incapaz de soportar ser ignorada, intervino. «Esto es el colmo, Sofía. Llamaré a la policía. Nos estás dejando fuera de nuestra propia casa». La palabra nuestra flotó en el aire, tan absurda y presuntuosa que casi me hizo sonreír. Su sentido de propiedad era tan profundo que ni siquiera podía concebir una realidad en la que ella no tuviera el control. Se aferraban a una ilusión que yo estaba a punto de hacer añicos, no con gritos, sino con la fría y dura verdad impresa en papel. Fue entonces cuando levanté la mano que sostenía el sobre Manila. Lo hice lentamente, sin apartar la vista de Carlos. El sobre, grueso y pesado, pareció captar toda la luz del pasillo. Se lo tendí. Un ofrecimiento silencioso que colgó en el aire tenso entre nosotros. Él lo miró con desprecio. «¿Qué es esto? ¿Otra de tus cartas dramáticas? No estoy para tus juegos, tu Sofía. Abre la puerta». No insistí. Simplemente mantuve el sobre extendido, mi brazo firme, mi expresión impasible. Sabía que su curiosidad, mezclada con su arrogancia, eventualmente ganaría. Creía que era una carta de disculpa o una lista de quejas. No tenía idea de que estaba a punto de recibir su sentencia, el veredicto final sobre el futuro que él creía tener tan asegurado. Finalmente, con un bufido de impaciencia, me arrebató el sobre de la mano. Lo rasgó con una violencia innecesaria, sus dedos torpes por la rabia. Elena se acercó a su lado, tratando de ver por encima de su hombro, susurrando. «¿Qué es, Carlitos? ¿Qué estupidez escribió ahora?» Observé cómo Carlos sacaba el primer fajo de papeles. Era la copia notariada de la escritura del apartamento. Vi sus ojos moverse rápidamente sobre el texto, buscando su nombre, buscando el de su madre, buscando cualquier cosa que validara su derecho a estar allí. Y entonces vi el momento exacto en que su mundo se derrumbó. Sus ojos se detuvieron en la única propietaria legal, Sofía Morales. El color desapareció de su rostro, dejándolo con una palidez cerosa. Su respiración se detuvo. Sacó el segundo documento. La carta de cese y desista de mi abogada, Isabela Rossi, dirigida a Elena. El lenguaje era formal, brutalmente directo. Mencionaba acoso, invasión de la propiedad privada y apropiación indebida de bienes personales. La carta detallaba cada visita no anunciada, cada objeto movido y culminaba con la exigencia legal de mantenerse a una distancia específica de mi propiedad. Elena leyó por encima de su hombro y soltó un jadeo ahogado, llevándose una mano al pecho como si la hubieran golpeado. Su rostro, antes una máscara de furia, se contrajo en una mueca de pura incredulidad. El poder, el control que había ejercido sobre mí durante años, se estaba disolviendo en tinta sobre papel ante sus propios ojos. El último documento fue el golpe de gracia. La demanda formal para la devolución del reloj Cartier de mi abuela. El papel incluía una copia de la foto que Elena me había enviado, su muñeca adornada con mi herencia, ahora catalogada como prueba A. Se establecía un plazo de 24 horas para devolver el objeto a las oficinas de mi abogada, o se iniciarían acciones penales por robo. Carlos levantó la vista del papel, sus manos temblaban ligeramente. Su arrogancia se había hecho añicos, reemplazada por una expresión de pánico y una comprensión aterradora. Me miró, y por primera vez no vio a su esposa, la chica sensible y exagerada. Vio a la dueña de todo lo que él daba por sentado, una mujer que había usado su silencio no para llorar, sino para planificar, armarse y contraatacar con una precisión legal que él nunca creyó posible. «Sofía», susurró, su voz apenas un hilo. ¿Qué es todo esto?» Ya no había ira,
solo una desesperada confusión. El hombre que minutos antes amenazaba con derribar mi puerta ahora parecía un niño perdido. Elena, a su lado, estaba muda, sus ojos yendo de los papeles a mi rostro, su mente privilegiada incapaz de procesar que alguien a quien consideraba inferior le hubiera arrebatado el poder de una forma tan absoluta y humillante. La llave inútil en su mano, el símbolo de su control, ahora parecía un simple trozo de metal sin valor. La dinámica de poder no solo se había invertido, se había pulverizado. Yo no había levantado la voz, no había insultado, no había llorado. Simplemente había presentado los hechos. Sin responder a su pregunta, di un paso atrás y señalé con la cabeza las maletas que había dejado cuidadosamente apiladas junto a la entrada. Sus iniciales, grabadas en el cuero, parecían brillar bajo la luz del pasillo. Mi mirada volvió a encontrarse con la de Carlos, y esta vez hablé. Mi voz era tranquila, pero cortante como el cristal. Significa que este ya no es tu hogar. Tienen 5 minutos para llevarse sus cosas del pasillo antes de que llame a seguridad y los reporte por allanamiento. Y sin esperar una respuesta, sin darles la oportunidad de replicar, cerré la puerta en sus caras. El sonido del nuevo cerrojo encajando en su lugar fue firme, resonante y definitivo. Era el sonido de mi libertad, el sonido del silencio que por fin era verdaderamente mío. Del otro lado de la puerta el mundo se detuvo. El silencio que siguió a mis palabras fue más pesado y elocuente que todos los gritos anteriores. Escuché un murmullo ahogado de Elena, seguido por el susurro furioso y desesperado de Carlos. No hubo más golpes, solo el sonido de papeles siendo revueltos, como si al leerlos de nuevo pudieran cambiar la realidad que contenían. Después de lo que pareció una eternidad, oí el arrastrar de las maletas por el pasillo y el llamado del ascensor. No me asomé, no necesitaba ver su derrota. Solo necesitaba sentir el silencio que dejaban tras de sí, un silencio que por primera vez en años no era de opresión, sino de una pureza absoluta. Me apoyé contra la puerta, cerré los ojos y respiré hondo. El aire de mi casa, por fin, era solo mío. Al día siguiente, a primera hora, recibí una llamada de mi abogada, Isabela Rossi. Su voz era tranquila y profesional, pero pude detectar un matiz de satisfacción. Buenos días, Sofía, tengo noticias. El abogado de la señora Elena se comunicó conmigo esta mañana. Fue muy cooperativo. Hizo una pausa. El reloj de tu abuela será enviado por un mensajero privado a mi oficina esta misma tarde. Insistieron en que todo fue un terrible malentendido. La palabra malentendido casi me hizo reír. No era un malentendido, era un plan fallido. La ley, con su fría lógica, había desmantelado su red de manipulación emocional en menos de 24 horas. Les había quitado el poder de definir la narrativa. Ya no era una exagerada, era una clienta con un caso sólido. Esa tarde recogí una pequeña caja de la oficina de Isabela. No la abrí allí. La llevé a casa, a mi santuario. Me senté en mi escritorio, en la oficina que ahora estaba exactamente como yo la quería, y con manos firmes levanté la tapa. Allí estaba, el reloj Cartier de mi abuela, descansando sobre un cojín de terciopelo negro. Lucía un poco más brillante, probablemente por la limpieza que Elena había ordenado, un último y patético intento de justificar su robo. Lo tomé con cuidado, sintiendo el familiar peso del oro y el cuero gastado en mi palma. No sentí una explosión de alegría, sino una profunda y solemne sensación de restitución. Lo coloqué de nuevo en su paño de terciopelo, junto a la foto de mi abuela. El círculo, por fin, se había cerrado. Su legado estaba a salvo. Los mensajes de Carlos comenzaron a llegar esa misma tarde, una avalancha de textos que pasaban de la incredulidad a las súplicas y luego a las acusaciones. No puedo creer que nos hicieras esto. Sofía, por favor, tenemos que hablar. Esto es un error. Mi mamá está destrozada. ¿Es eso lo que querías? Cada mensaje era un intento de jalar los viejos hilos de la culpa y la obligación, pero esos hilos ya estaban cortados. Leí los primeros por una especie de curiosidad clínica, observando los estertores de una relación muerta. No sentí nada, ni rabia ni tristeza, solo un vacío distante. Sin dudarlo un segundo más, bloqueé su número. Luego bloqueé a Elena y a todos los miembros de su familia de mis redes sociales.
Fue una limpieza digital, un acto de higiene emocional tan necesario como cambiar las cerraduras. Una semana después estaba sentada de nuevo en la oficina de Isabella Rossi, esta vez con los papeles del divorcio frente a mí. El proceso fue sorprendentemente sencillo. Al ser el apartamento una herencia recibida antes del matrimonio, no entraba en la división de bienes. Carlos no tenía ningún derecho legal sobre mi hogar, un hecho que, según Isabella, su abogado le había dejado dolorosamente claro. Mientras firmaba mi nombre en la línea de puntos, no sentí ni una pizca de arrepentimiento. Estaba desmantelando legalmente una vida que nunca había sido realmente mía. Estaba firmando mi propia declaración de emancipación. Al salir del edificio de oficinas, el sol de Miami me pareció más brillante, el aire más fresco. Estaba sola, pero por primera vez en mucho tiempo no me sentía sola. Me sentía completa. Elena intentó una última jugada desesperada. Unos días después llegó una carta a mi nombre, con su caligrafía elegante y pretenciosa. La reconocí al instante. Por un momento sentí la tentación de abrirla, de leer sus justificaciones, sus acusaciones veladas, su veneno envuelto en palabras de falsa preocupación. Pero entonces recordé la lección más importante que había aprendido. Su poder sobre mí residía en mi disposición a escucharla, a dejar que sus palabras me afectaran. Tomé la carta sin abrir y la arrojé directamente a la basura. No le debía una audiencia, no le debía una reacción. Le debía a mí misma la paz que tanto me había costado conseguir. El cese y desista no era solo un papel, era una frontera que yo ahora patrullaba activamente. Los meses que siguieron fueron una lenta y silenciosa reconstrucción. Pinté las paredes de mi oficina de un azul profundo que me inspiraba, llené la casa con la música que amaba y comencé a invitar a mis amigos, algo que rara vez hacía cuando Carlos vivía allí. Mi apartamento dejó de ser un escenario de conflicto para convertirse en un verdadero hogar, un lugar de risas, de creatividad, de cenas improvisadas y de largas conversaciones en el balcón. Recuperé mi espacio no solo física, sino energéticamente. Cada día que pasaba, las sombras de Carlos y Elena se desvanecían un poco más, reemplazadas por la luz de mi propia vida, una vida que estaba diseñando a mi gusto, sin pedir permiso ni aprobación a nadie. Supe, a través de un antiguo amigo en común que me llamó para ofrecerme su apoyo, que Carlos había vuelto a vivir con su madre en su casa de Pinecrest. Su mundo, que habían intentado expandir a costa del mío, se había encogido de nuevo al tamaño de su propia toxicidad. La imagen de ellos dos, atrapados en su dinámica de control y dependencia, no me produjo ninguna satisfacción, solo una lejana y triste confirmación de que había escapado justo a tiempo. Estaban condenados a repetirse el uno al otro, mientras que yo tenía un lienzo en blanco frente a mí. Su castigo no fue algo que yo les impuse, fue la consecuencia natural de sus propias acciones. Ahora, cada mañana, me siento en mi escritorio con una taza de café, la luz de Coral Gables inundando la habitación. A mi lado, la foto de mi abuela me sonríe, y su reloj Cartier marca el paso de mis nuevas horas, horas que me pertenecen por completo. A veces el silencio en el apartamento es tan profundo que puedo escuchar mis propios pensamientos con una claridad asombrosa. Ya no es el silencio de la sumisión o el silencio de la estrategia. Es simplemente paz. La paz que se encuentra al otro lado del miedo. La paz que ganas cuando te atreves a cerrar una puerta para poder, finalmente, abrir tu propia vida. Y esa paz, aprendí, es el lujo más grande de todos. Mi historia no es realmente sobre una suegra terrible o un esposo débil. Es sobre el silencio. Nos enseñan que el silencio es sumisión, que es debilidad, que si no gritas, no te escuchan. Pero yo aprendí que el silencio puede ser la habitación más tranquila del mundo, el único lugar donde puedes escuchar tu propia voz, con claridad. Mi silencio dejó de ser el lugar donde me escondía de ellos y se convirtió en el taller donde forjé mis armas. La verdad, la ley y una calma inquebrantable. La lección más grande que me llevé no fue cómo ganar una pelea, sino cómo elegir no pelear en el terreno de otro y, en cambio, construir mi propia fortaleza, ladrillo a ladrillo,
en el silencio. Aprendí también que un hogar no se mide en metros cuadrados ni se valora por su ubicación en Coral Gables. Un hogar es la extensión de tu alma. Cuando alguien entra sin permiso y mueve tus cosas, no solo está reorganizando tus muebles, está intentando reorganizarte a ti, borrar tus huellas, decirte que tu forma de existir en el mundo está equivocada. Defender mi apartamento no fue un acto de materialismo, fue un acto de supervivencia espiritual. Se trataba de reclamar el derecho a existir en un espacio, por pequeño que fuera, que reflejara quién soy yo, no quién otros querían que fuera. Y ese derecho, me di cuenta, es sagrado e innegociable. Durante años confundí la bondad con la ausencia de límites. Creía que ser una buena esposa, una buena nuera, significaba ser infinitamente flexible, absorber las faltas de respeto con una sonrisa y esperar que las cosas mejoraran. Pero la flexibilidad sin una columna vertebral es solo una invitación a que te doblen hasta romperte. Mis nuevas cerraduras fueron mucho más que un mecanismo de seguridad. Fueron mi primer no rotundo. Un no que no necesité gritar. A veces, la acción más poderosa y amorosa que puedes hacer por ti misma es trazar una línea en la arena, no con ira, sino con la certeza absoluta de que tu paz interior vale más que la comodidad de los demás. El reloj de mi abuela, que ahora descansa en mi escritorio, me recuerda cada día que el legado no está en los objetos que heredamos, sino en la fuerza que nos inspiran. Mi abuela me dejó más que un apartamento y un reloj. Me dejó un mapa para encontrar mi propia fortaleza. Honrarla no significaba simplemente guardar sus cosas, sino convertirme en la mujer que ella siempre supo que yo podía ser. Una mujer que defiende su dignidad con inteligencia y gracia, que entiende que la verdadera elegancia no está en la ropa que usas, sino en la forma en que te mantienes erguida ante la adversidad. Su legado vive en cada decisión que tomo para protegerme y respetarme. Si estás en una situación donde te sientes invisible, donde tu voz es constantemente silenciada o etiquetada como exagerada, quiero que escuches esto. No estás loca. No estás exagerando. Tu percepción es tu realidad. Y tienes todo el derecho del mundo a defenderla. Tu poder no reside en convencer a otros de tu valía, porque quienes se benefician de tu sumisión nunca estarán dispuestos a reconocer tu fuerza. Tu verdadero poder reside en el momento en que dejas de buscar su validación y empiezas a construir tu propia salida, en silencio, con paciencia y con un plan. Al final, mi batalla se resume en una simple verdad que se convirtió en mi mantra. Mi casa no es un espacio público, y mi silencio no es consentimiento. Descubrí que la paz no es algo que te dan, es algo que reclamas. La verdadera fuerza no es la capacidad de gritar más fuerte, sino la serenidad de saber cuándo cerrar una puerta. No con un portazo, sino con la firmeza silenciosa de un cerrojo que encaja perfectamente en su lugar. Es el poder tranquilo de saber que, al otro lado de esa puerta, finalmente, estás en casa. Esta fue mi historia, la batalla que me enseñó que la dignidad no hace ruido. Si alguna vez te has sentido así, o si simplemente crees que el respeto es la base de cualquier relación, déjame un comentario contándome tu experiencia. Tu historia importa. Y si quieres seguir escuchando relatos de cómo encontramos nuestra fuerza en los lugares más inesperados, suscríbete al canal y activa las notificaciones. Juntos podemos demostrar que las voces más silenciosas, a menudo, son las que tienen más que decir.